En España y en América Latina existe una historia que ha sobrevivido durante generaciones. Una historia que padres y abuelos han repetido durante décadas para asustar a los niños antes de dormir. Pórtate bien o vendrá por ti el hombre del saco. Muchos creen que es solo una leyenda, un cuento popular, una figura inventada para meter miedo. Pero lo más perturbador es que la historia nació de un crimen real. Un crimen tan brutal, tan oscuro y tan macabro que incluso hoy, más de 100 años después, sigue provocando escalofríos. Y todo comenzó en un pequeño pueblo llamado Gádor, en la provincia de Almería, en el año 1910. A comienzos del siglo XX, Andalucía era muy distinta a la que conocemos hoy. La pobreza dominaba muchas zonas rurales. La medicina apenas llegaba a los pueblos más humildes, y las enfermedades mataban lentamente. En este contexto, las supersticiones seguían profundamente arraigadas en la sociedad. En muchos lugares, la gente confiaba más en curanderos que en médicos. Y cuando alguien enfermaba gravemente, la desesperación podía convertir cualquier locura en una esperanza. En ese contexto aparece uno de los nombres más oscuros de la crónica negra española: Francisco Leona. Francisco era barbero, curandero y sacamuelas ambulante. Un hombre conocido en la zona por sus remedios caseros, supersticiones y supuestos conocimientos médicos. Algunas personas lo respetaban, pero muchas otras le temían, porque alrededor de él circulaban rumores extraños, prácticas oscuras, creencias supersticiosas y remedios macabros. Pero nadie imaginaba hasta dónde podría llegar. A pocos kilómetros de ese pueblo vivía otro hombre, Francisco Ortega. Ortega sufría de tuberculosis. En 1910, esta enfermedad era devastadora. La gente tosía sangre durante meses, se debilitaba lentamente y terminaba muriendo entre dolores y asfixia. No había antibióticos, ni había tratamientos eficaces. Y cuando el miedo a la muerte aparece, la razón muchas veces es la que desaparece. Francisco Ortega estaba desesperado. Había probado remedios y había acudido a médicos, pero seguía empeorando. Y entonces alguien le habló de Francisco Leona. Según la investigación posterior, Leona le aseguró algo aterrador: podría curarlo. Pero el remedio requería algo muy concreto: sangre humana fresca y la grasa corporal de un niño. Hoy parece imposible creerlo, pero en aquella época seguían existiendo supersticiones que afirmaban que ciertas enfermedades podrían curarse mediante rituales y prácticas relacionadas con la sangre humana. Era una mezcla enfermiza de ignorancia, miedo y desesperación. Y aquella idea terminaría costándole la vida a un niño inocente. La víctima fue Bernardo Juan de Dios. Tenía solo 7 años. Vivía en una familia humilde de la zona. Era un niño conocido en el pueblo. Era tranquilo, un niño inocente y acostumbrado a jugar por las calles y los caminos cercanos. En 1910, muchos niños pasaban horas fuera de la casa sin vigilancia constante. Y precisamente eso lo convirtió en un objetivo fácil. La noche del 28 de junio de 1910 comenzó como cualquier otra noche de verano andaluz. Calles silenciosas, casas humildes y el calor todavía pegado a las paredes.
Pero mientras el pueblo dormía, varios hombres ya habían tomado una decisión monstruosa. Entre los implicados estaban Francisco Leona, Julio Hernández y otros colaboradores relacionados con el crimen. Según los testimonios posteriores, el grupo interceptó al pequeño Bernardo y se lo llevó metido dentro de un saco. Precisamente ahí nace parte del mito del hombre del saco, porque durante años muchos vecinos recordarían aquel crimen diciendo: se llevaron al niño como si fuese un animal. El grupo condujo al pequeño hacia una zona apartada, cerca de las montañas. Y aquí el caso entra en uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal española. Según la investigación policial y los testimonios posteriores, el niño fue retenido mientras realizaban el supuesto remedio. Todo basado en una creencia absurda y monstruosa de que la sangre y la grasa infantil podían curar la tuberculosis. La escena que describieron algunos documentos históricos fue tan perturbadora que conmocionó a toda España. No era simplemente un asesinato, era un crimen nacido de la superstición más extrema, de la ignorancia, del fanatismo y de la absoluta deshumanización de un niño inocente. Lo más inquietante es pensar que algunos de los implicados probablemente creían realmente que aquello funcionaría. Esa es quizá la parte más aterradora de este caso. No actuaban únicamente por sadismo, actuaban convencidos de que estaban realizando un remedio medieval, macabro e inhumano. Cuando Bernardo desapareció, las alarmas comenzaron rápidamente. El pueblo entero comenzó a preguntar por el niño. La familia salió a buscarlo desesperadamente. Y pronto comenzaron los rumores. Porque en pueblos pequeños, los secretos duran poco. Algunos vecinos aseguraban haber visto movimientos extraños aquella noche. Otros comenzaron a mencionar el nombre de Francisco Leona. Y cuanto más avanzaban las horas, más miedo se extendía por ese pequeño pueblo de Almería. La Guardia Civil inició la investigación y poco a poco empezó a descubrir una historia tan perturbadora que parecía imposible. Los testimonios señalaban a los implicados. Las contradicciones crecían y finalmente las autoridades destaparon el horror. La noticia explotó rápidamente en toda España. Los periódicos comenzaron a hablar de este caso como el crimen de Gádor, y la población quedó aterrorizada. No solo por el asesinato, sino porque revelaba algo todavía más oscuro. En pleno siglo XX, seguían existiendo creencias capaces de llevar a personas normales a cometer atrocidades inimaginables. Los implicados en el crimen fueron detenidos. Entre ellos, Francisco Leona, el curandero. Durante el proceso judicial aparecieron detalles escalofriantes sobre la planificación del crimen y sobre las supersticiones que lo motivaron. El juicio se convirtió en uno de los más impactantes de la época. La prensa nacional cubría cada detalle y España entera hablaba sobre este crimen. Con el paso del tiempo, la historia empezó a mezclarse con el folclore popular, porque el miedo colectivo necesita monstruos. Y así nació definitivamente la figura del hombre del saco, una figura que representaba el secuestro de niños, la oscuridad, la desesperación y el peligro que acecha fuera de casa. Pero a diferencia de otras leyendas, esta tenía una raíz real, un crimen auténtico y un niño auténtico. Décadas después, los padres españoles y latinoamericanos siguen usando la frase: o te portas bien, o vendrá por ti
el hombre del saco. Y aunque muchos niños crecieron creyendo que era solo una historia, el origen de aquella amenaza estaba enterrado en uno de los episodios más macabros de la historia de España. El crimen de Gádor también dejó otra reflexión inquietante. La monstruosidad no siempre nace del odio. A veces nace de la ignorancia, del fanatismo y de la superstición. Porque Francisco Ortega quería sobrevivir. León el curandero, demostrar poder y conocimiento. Y entre ambos, destruyeron la vida de un niño inocente. Hoy, más de un siglo después, el caso sigue formando parte de la memoria oscura española. Historiadores, criminólogos y expertos en folclore siguen estudiando cómo un crimen real terminó convirtiéndose en una de las leyendas más famosas del país. Y quizá eso es lo más perturbador de todo, que detrás del mito del hombre del saco no había fantasmas, ni había demonios, no había monstruos sobrenaturales, solo seres humanos. Y a veces eso es mucho peor. Durante generaciones, España y Latinoamérica temimos al hombre del saco. Lo aterrador es que la historia comenzó con un niño real y en un pueblo real de la España profunda de 1910. Si te ha gustado este vídeo y quieres que sigamos trayendo vídeos como estos al canal, por favor, suscríbete, dale al botón de like y deja en la caja de comentarios qué otros casos quieres que tratemos aquí en el canal. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Esto es Real Crimen y nos vemos en el siguiente vídeo.